Producciones Pan de Vida presenta el resumen semanal de la lección de escuela sabática con el pastor Alejandro Bullón. Esta es la lección número 10, con el título El significado de su muerte. El propósito de esta lección es mostrar o tratar de entender por qué Jesús murió. ¿Fue Jesús apenas un gran maestro? ¿Fue un revolucionario social que murió por su osadía? ¿O fue un salvador que se entregó a la muerte porque esa era la única manera de salvar al ser humano, lo más precioso que él tenía en este mundo? Dije que vamos a tratar de entender, porque mira, el proceso todo de la salvación es un misterio. La esencia de la salvación era el amor divino. ¿Y cómo puede la mente finita comprender el amor de Dios? Es imposible. Hay gente que no acepta el amor de Dios solo porque no lo entiende. Pero te digo una cosa, tú no necesitas entenderlo, necesitas aceptarlo. Dios te ama a pesar de lo que puede ser. Y querido, eso no tiene explicación. Pero es maravilloso saber que Dios te ama y que proveyó la salida para el problema de la muerte que surgió como consecuencia del pecado. Desde que Jesús nació, estaba determinado que había nacido para morir. Estaba determinado. Pero mira, aquí no hay nada de predestinación en el sentido fatalista. Cuando yo digo predestinación, estoy hablando de en el sentido planeado. La muerte de Cristo formaba parte de un eterno plan de salvación. Pablo en Colosenses 1:26 dice que ese misterio, el misterio de la salvación, había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a los santos. Misterio. El proceso de la salvación, el plan de la salvación es un misterio que la mente humana nunca podrá entender. Pero dentro de ese plan misterioso, sin la muerte de Cristo, no habría salvación. Y Jesús se había ofrecido voluntariamente a morir en lugar del hombre. ¿Qué amor es ese? Tú no lo entenderás. Nunca podrás entenderlo, solo tienes que aceptarlo. Lucas, por ejemplo, cuenta que cuando Jesús fue llevado por María al templo para ser presentado, el anciano Simeón, al ver al niño, dijo que ese niño había sido puesto para caída y para levantamiento de muchos. ¿De qué estaba hablando? A los que creyesen en Jesús, ese niño sería levantamiento, pero a los que no creyesen, ese niño sería caída. Y Simeón dijo más a María: una espada traspasará tu misma alma. Sin duda, el texto del Antiguo Testamento que Simeón le estaba refiriendo a María hablaba del sufrimiento de Jesús en la cruz. Una espada traspasará tu alma. En otras palabras, Jesús había nacido para sufrir, para morir. Una espada traspasaría su alma. Inclusive los evangelios, mira, si tú los lees con cuidado, un tercio de Mateo, una tercera parte de Mateo, habla del sufrimiento y de la muerte de Cristo. Si tú vas a Marcos, el sufrimiento y la muerte de Cristo ocupan más de una tercera parte del Evangelio de Marcos. Ahora, si tú vas a Lucas, te vas a dar cuenta que una cuarta parte de todo el Evangelio de San Lucas habla de la semana de la pasión, del dolor, de la muerte de Cristo. Y en Juan, querido, en Juan, la mitad del libro habla del sufrimiento, de la muerte de Cristo. O sea, los evangelios no son solo una biografía de Cristo, no son solo un registro de los hechos maravillosos que él obró, sino que el punto principal al relatar los evangelistas la historia de Cristo, el punto principal es la pasión y la muerte de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús había venido a este mundo para morir y porque su muerte era la clave de nuestra salvación. Ahora,
Al hablar de la muerte de Cristo, los escritores del Nuevo Testamento enfatizan 5 conceptos que debemos revisar en el estudio de esta semana. En primer lugar está el concepto de sacrificio. Jesús había venido a morir en esta tierra como sacrificio. Sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Sustitución, sacrificio. El pueblo de Israel entendía bien esto en la figura del Cordero. Porque cuando los israelitas pecaban, para que fuesen perdonados sus pecados, tenían que llevar al templo, al sacerdote, un corderito. Colocaban su mano en el cordero y en ese momento ellos transferían todos sus pecados al cordero. Y ahora ellos veían morir al cordero en silencio. Tú sabes que el cordero muere y solo gime, no grita. No grita como el puerco o como otros animales. Él muere en silencio, gime. Y ahora el israelita, que había transferido simbólicamente sus pecados al corderito, veía gemir a ese animalito mientras su sangre se derramaba. Yo creo que al ver ese cuadro tétrico, un animal inocente, puro, manso, morir, derramar su sangre, el israelita, yo creo que hasta se arrepentía de haber un día pecado, o se arrepentía de transferir su culpa a ese corderito, pero era la única manera de alcanzar perdón. Ahora, ese corderito era símbolo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy día nosotros no tenemos más que estar llevando un corderito al templo para ser sacrificado, porque Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios, ya fue inmolado en la cruz del Calvario. Pero cada vez que nosotros pedimos perdón, le estamos diciendo al Señor Jesucristo: Señor, yo pequé, y por mi pecado yo merezco morir, porque la paga del pecado es la muerte. Mas Señor, yo no quiero morir, yo tengo miedo de morir. Entonces, por favor, muere en mi lugar. Y el Señor Jesucristo se entrega voluntariamente como sacrificio por mi pecado, porque la única manera de encontrar perdón es por la sangre de Cristo, y la sangre es derramada. No es mi sangre, es la sangre de Cristo. Y la vida que Jesús merecía, ahora lo voy a tomar yo. Ese es el concepto de sacrificio. Pero los evangelistas presentan también la muerte de Cristo dentro del concepto del rescate. Mira, tú y yo estamos secuestrados. ¿Quién nos secuestró? El diablo. Y el diablo solo nos dejará libres si alguien paga el rescate. La palabra rescate, en griego, lutrón, que quiere decir dinero, objeto de valor que alguien paga para rescatar a alguien que está esclavizado, está secuestrado, pertenece a otro. Oh queridos, nosotros voluntariamente nos entregamos al poder del diablo. Voluntariamente le entregamos nuestra voluntad a él. Nadie nos forzó, nadie nos obligó. Pero ahora le pertenecemos y él se siente con derecho sobre nosotros. Y cuando Cristo nos abre los brazos y nos llama, ¿qué pasa? El diablo dice así: si tú, Señor Jesús, quieres a este ser humano, tú puedes llevarlo, pero vas a tener que pagar el precio. Y el precio es tu sangre. Vas a tener que morir. Solo tu muerte pagaría el precio del rescate. Y como Jesús no quiere vernos esclavizados en el poder del diablo, sufriendo, llorando, destruyéndonos, quiere rescatarnos del poder del diablo, quiere libertarnos, entonces Él paga el precio. Por eso Pablo dice que fuimos comprados, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre del Hijo del Hombre. ¿Qué amor es ese? Cuando nosotros quisimos separarnos y nos entregamos al diablo, Jesús paga el rescate para dejarnos libres nuevamente. Ahora estamos libres. El tercer concepto que los escritores del Nuevo